Bueno, en el equipo contamos con el ingeniero Martín Storelli, quien es ingeniero electromecánico y se encarga de las soluciones eléctricas y mecánicas dentro de Dandelion. Después tenemos a la magíster Lena Mitz. Ella viene de Alemania, tiene un bachillerato y una maestría en desarrollo sustentable, y está finalizando su doctorado en ambiente en Mendoza. Nos acompaña también la magíster Melissa Especia, que es ingeniera química y tiene una maestría hecha en Londres en gestión e innovación en sustentabilidad. Y bueno, por mi parte yo soy ingeniero electromecánico, especialista en desarrollo sustentable del hábitat humano y también haciendo el doctorado en ingeniería ambiental, finalizando. Em, la consultora nace desde el grupo de investigación en el cual trabajamos con Lena y Bárbara Civit, que voy a presentar a continuación, que es la que nos ha impulsado a crear esta consultora. Y bueno, estamos buscando potenciar lo que es no solo el cálculo de huella de carbono en la industria, en el comercio, sino también en lo que es huella de agua, que es algo más innovador y es lo que se va a venir en los próximos años, como vamos a discutir en este webinar. Em, Dicho eso, les comparto el programa. No quiero ahondar mucho en la consultora, para eso después tendremos tiempo. En una primera parte vamos a hablar de lo que es huella de agua, huella hídrica, ser water positive en la industria, que lo va a presentar la doctora Bárbara Civit. Después con el ingeniero Andrés Ortiz, que nos va a acompañar desde Vermad, se va a mostrar un caso de éxito de la ciudad de México, una ciudad en México, perdón, no es la Ciudad de México. Y luego Gonzalo de la Cámara Argentina de Agua nos va a hablar sobre la problemática en Latinoamérica y en Argentina y va a presentar un programa de excelencia que se está impulsando en Argentina desde la Cámara Argentina del Agua. Después vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas y al finalizar, Martín, que es el presidente de nuestra consultora, va a dar algunas notas finales y un cierre. Así que bueno, les presento a la doctora Bárbara Civit. Ella es docente en la UTN y investigadora en CONICET. Es nuestra mentora en todo lo que hacemos relacionado a análisis de ciclo de vida dentro de la consultora. Así que nada, le doy la bienvenida. Bárbara, creo que estás ahí. Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Perfecto. Buenos días. Gracias, Eso. Germán. Voy a dejar de compartir, así compartís Bueno, pantalla vos. yo Ahí está. vamos a ver que esto funcione como tiene que funcionar. Bueno, antes que nada, agradecerles por la invitación para poder presentar este tema a ver, avísenme ustedes si se ve. Sí, De huella de agua en las industrias sobre todo, y como dijo Germán recién, vamos a verlo ahora en estos 10 minutos que tenemos de presentación, pero estamos bastante acostumbrados a todo lo que está relacionado con el cambio climático y el agua también es un aspecto no solamente ambiental, sino también que tiene una connotación social y económica muy fuerte en nuestra vida diaria, pero sobre todo en la producción y en lo que respecta al consumo. Entonces, bueno, en ese sentido es que está orientado esta pequeña introducción para darles lugar después a los otros dos expositores que muestren cómo podemos alcanzar a hacer un uso sustentable del agua, tanto con herramientas tecnológicas como con herramientas eh, de validación y de gestión del recurso hídrico. Bueno, nosotros sabemos que la industria actual, ya sean las empresas, las fábricas o cualquier otro tipo de organización, enfrentan desafíos eh, muy relevantes, no solamente desde el punto de vista económico y de responsabilidad dentro de su funcionamiento, sino también se ha agregado a nivel global, ¿no? Un aspecto ambiental muy importante
y hay muchas empresas que en este momento tienen que eh, dar cuenta de cómo resuelven la gestión de los recursos naturales en varios aspectos. Entonces, lo que, lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que hay que potenciar el crecimiento de la actividad, o sea, que nosotros tenemos que tender a un desarrollo y eso es lo que buscamos en el mundo en general y también eso lo vemos en nuestros países en latinoamericanos, pero también dentro de los países cada sector tiene sus propios desafíos. Entonces, ¿cómo potenciamos ese crecimiento sin ir en detrimento del uso de los recursos? Y acá aparece un punto importante. Eh, eh, Tenemos que poder encontrar cómo evidenciamos la dependencia que tenemos a ciertos recursos, entre ellos el agua, pero tenemos recursos eh, energéticos, hay recursos de biodiversidad o de biocapacidad también que requieren las empresas para su funcionamiento, las sociedades, nosotros hablamos en este caso de empresas, pero pensemos que esto lo tenemos que llevar también, lo podemos llevar a, a la vida cotidiana, a las ciudades, a nuestro barrio y demás. ¿Qué dependencia tenemos de los recursos y cuán en riesgo estamos si esos recursos o el acceso a esos recursos puede encontrarse en dificultades? Perdón. Entonces, el principal desafío que enfrentamos en este momento es poder crecer desacoplando el uso de recursos. Ay, perdón. Hay algo que me ha dado alergia y me está costando hablar. Em, Todo esto, las empresas además enfrentan una cuestión más, que es poder comunicar los esfuerzos que hacen para crecer desacoplando ese uso de recursos y que esas estrategias que se aplican no sean meramente lo que nosotros conocemos habitualmente como greenwashing, sino que sean estrategias que realmente les permitan incrementar su producción o hacer un uso más eficiente de los recursos, porque eso va a disminuir, va a aumentar la productividad, va a disminuir costos operacionales, va a disminuir eh, fallas en las cadenas de producción y demás. Y lo mismo ocurre en la gestión, por ejemplo, en un municipio. Si se detectan dónde están los puntos críticos a lo largo de la gestión de ese, por ejemplo, un municipio, podríamos hablar de lo que es la recolección de residuos o el tratamiento de los residuos, incluso el alumbrado público. A veces hay pequeñas cuestiones en nuestras ciudades que nosotros no identificamos como posibles puntos de mejora y de dependencia frente a recursos. Entonces, bueno, ante ese panorama surge a mí me gusta decir que acá es donde el cambio climático y el uso del agua se dan la mano, porque si nosotros vemos esta situación desde el punto de vista de los riesgos que se presentan por un cambio, un posible cambio en el clima que se va dando por un aumento en la temperatura media global del planeta, que es consecuencia de muchos factores. Y esa evidencia está en el aumento de gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera. Entonces se presenta este calentamiento global que nos puede llevar después a un cambio climático. Y a partir de ese cambio posible que pueda ocurrir en el clima, el recurso hídrico también se ve amenazado, no solamente por actividades humanas, sino porque al cambiar el clima cambian algunos patrones y algunos aspectos meteorológicos y entonces empezamos a ver que hay fenómenos meteorológicos que se pueden intensificar, ya sean sequías, inundaciones, vientos y demás, que pueden poner en riesgo el acceso al agua. Entonces, si nosotros pensamos en estos dos aspectos, no son los únicos, hay muchos otros aspectos desde el punto de vista de los recursos naturales en los que las empresas pueden tener dependencia, pero estos dos se han perfilado como los más relevantes
desde el punto de vista económico sobre todo. Si nosotros vemos cómo ha sido el camino para poder evaluar los efectos del cambio climático, vemos que tenemos herramientas como por ejemplo la huella de carbono, que nos permite contabilizar los gases de efecto invernadero asociados a las actividades de una organización o a la fabricación de un bien o poder brindar un servicio por parte de una organización. Entonces, con esas herramientas como la huella de carbono y metodologías que ustedes pueden encontrar dentro de las normas ISO, por ejemplo, la ISO 14067 es para productos, la 14064-1 es para organizaciones, o el GHG Protocol, que es del World Resources Institute, también nos permite cuantificar emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos contabilizar la medida de la contribución de esa actividad o de ese producto al cambio climático. También nos encontramos con herramientas y ahora hace muy poquito tiempo tenemos la norma ISO 14068, que es sobre carbono neutralidad, y nos permite poder evaluar las reducciones y una vez que ya no hemos podido reducir más, cómo vamos a compensar con distintos proyectos que generen o que puedan remover gases de efecto invernadero de la atmósfera, esas emisiones residuales o esas emisiones que no se han podido reducir. Y finalmente aparecen estrategias que ahora pronto también vamos a tener una norma que está en etapa de borrador para poder directamente intentar no producir emisiones de gases de efecto invernadero y llegar a lo que se pretende, que es el net cero para el 2050. Todo esto nos resulta a veces bien conocido porque ya lleva un tiempo instalado en nuestra sociedad y en lo que es el ambiente corporativo y de organizaciones en la producción. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, haciendo una analogía con lo que vimos recién de carbono, nosotros podemos pensar que para organizaciones y productos también contamos con herramientas. Algunas de esas herramientas son la huella hídrica que formuló la Water Footprint Network o la huella de agua que tiene un enfoque ISO que está bajo la ISO 14046. También se han planteado las reducciones y las compensaciones. Todavía no hay una norma específica, pero sí hace unos pocos años, desde más o menos el 2020, empezó a cobrar mucha más fuerza una idea que se conoce como water positive, que sería una analogía de lo que es la carbono neutralidad. La gran diferencia ahora lo vamos a ver muy rápido en algunas empresas, de modelos que hay como ejemplos que les voy a mostrar, a qué tiende este water positive y qué es lo que pretendemos con poder implementar water positive en el consumo de agua. Y finalmente, también está planteado para a largo plazo, o a partir del mediano o largo plazo, lo que se conoce como net cero en consumo de agua. Sería una analogía con el net cero en emisiones de gases de efecto invernadero. Les decía que entonces algunas empresas ya se han alineado detrás de esta idea de Water Positive porque ya tienen un camino recorrido. Van a ver que los ejemplos que yo les muestro son empresas muy grandes que vienen trabajando hace bastante tiempo aspectos relacionados con la gestión de los recursos, del recurso hídrico, y han planteado metas para 2030 que en su momento eran a mediano e incluso en algunos casos fue largo plazo. Ahora nosotros el 2030 vemos que lo tenemos a la vuelta de la esquina, no falta nada, faltan 4 años nada más. Entonces, ver que estas empresas plantean una posibilidad de ser, o la meta de ser water positive para el 2030. Entre ellas está Procter & Gamble, como veíamos recién, pero también si ustedes lo buscan en la web van a encontrar que está Microsoft, Google, Facebook, Pepsi, Nestlé, Coca-Cola, Unilever. Estas últimas están relacionadas más con con los alimentos, como sabemos. Entonces todavía hay un desafío muy grande porque la industria, en general la industria de los alimentos tiene una dependencia
bastante importante a lo que es el recurso hídrico. Entonces tienen un desafío, un plus en el desafío de poder conseguir el water positive. La gran diferencia que tenemos nosotros en aplicar estrategias de water positive frente a las que son estrategias de carbono neutralidad es la característica del recurso o del impacto que puede generar el uso de este recurso. Cuando nosotros hablamos de gases de efecto invernadero, y de hecho se dice es potencial de calentamiento global o cambio climático global o temperatura media global del planeta, que es el indicador que nos muestra eh, cuán riesgoso estamos frente a un cambio climático. Y entonces podemos compensar emisiones que se producen acá en la Argentina con proyectos que se están llevando adelante en cualquier punto del globo, de nuestro planeta. Sin embargo, cuando hablamos de compensar el uso del recurso hídrico, tenemos que tener en cuenta que esa compensación debe ser local, tiene que afectar el mismo sitio en donde se está produciendo la extracción. Esto es por la característica del recurso. Nosotros no podemos restaurar una cuenca en otro sitio para compensar el impacto que puede producir el agotamiento del recurso, por ejemplo, acá en Mendoza, donde estoy yo. Entonces, ese es uno de los primeros escollos que nos encontramos cuando hablamos de agua, a diferencia de cuando estamos en carbón. Vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo podemos cuantificar el agua en una organización o para un producto, para ver también y darle pie a que los próximos expositores muestren cómo podemos llegar a esto de water positive, que es lo que decía también Germán, es lo que viene y en realidad es lo que ya se está instalando. ¿Cómo podemos cuantificar el agua? Bueno, imaginemos que tenemos un producto, pero esto bien podría ser también para una organización, como yo les dije hace un ratito, un municipio o una organización entera, la fábrica del helado. Una de las medidas es el agua virtual. La otra herramienta que tenemos es huella hídrica. La huella hídrica es una metodología que surge o que nace en el año 2002 y tiene la finalidad de mostrar la cantidad de agua asociada a la producción de un producto y la procedencia de ese agua. Y finalmente tenemos la huella de agua que está estandarizada bajo la norma 14046, la norma ISO 14046, y nos da una idea de los impactos ambientales potenciales asociados con el agua a lo largo de todas las etapas de manufactura de un producto o en brindar un servicio y también en las actividades de una organización. Entonces, ustedes deben haber visto muchas veces que decimos, bueno, para producir un kilogramo de helado se requieren 2.000 o aproximadamente 2.000 litros de agua. O también pueden haber encontrado que para un kilo de carne se necesitan 15.400 litros de agua. O para una copa de vino, 120 litros de agua. Eso es algo que se va instalando también en la jerga de lo que es el consumo de agua. Pero nosotros veamos ahora que esos 2.000 litros de agua por kilogramo de helado nos están dando solamente una información. Es el agua virtual, es la cantidad de litros ocupados que se requieren para producir ese producto. Pero no nos dice ni de dónde proviene esa agua, ni qué puede producir, si es un uso sustentable o no, si se está degradando o no. Hay otra información más allá del volumen en sí que es relevante conocer a la hora de querer transformarnos en water positive. Entonces, la huella hídrica nos dice la cantidad de litros ocupados para producir un determinado producto, pero también nos diferencia la procedencia y ahí están estos colores que muchos de ustedes los deben conocer, el agua verde, que es el agua asociada con las precipitaciones, el agua azul, que es el agua asociada con el agua superficial o subterránea, y la huella gris o el agua gris que está relacionada con la cantidad de agua necesaria para diluir contaminantes. Y todo esto es por unidad de producto o por organización o por región geográfica, depende en dónde estemos analizando.
Entonces, cuando nosotros evaluamos esa cantidad de agua asociada a la producción de un determinado producto o brindar un servicio, tenemos que evaluarlo respecto a una referencia para saber si ese es un uso sostenible o no. Y finalmente, la huella de agua lo que nos dice es traducir esa cantidad de litros, independientemente de su procedencia, en impactos potenciales ocupados, perdón, producidos. En términos de que de escasez, cuál es la medida de la escasez que yo puedo generar con el uso con el consumo de agua en este producto. Esa escasez está medida en quiénes son los usuarios, no solamente la producción, sino también las personas y los ecosistemas. Y por otro lado, una medida de la degradación. Y ya no me da el volumen, sino me da sustancias que puede degradar la calidad del agua. Y de ese modo encontramos un volumen, una etiqueta, que es la huella hídrica, y finalmente una cantidad asociada a escasez o degradación. Cuando nosotros queremos evaluar una huella de agua, que es la más compleja, yo solamente les voy a mostrar el ejemplo de, si ustedes quisieran evaluar la final, la que hemos, además de cuantificado el volumen, poder evaluar su impacto, nosotros necesitamos tener en cuenta eh, ciertos factores que componen una ecuación que nos va a dar de resultado esa huella de agua. Por un lado está lo que se conoce como inventario de huella de agua, que es hacer la contabilización o la cuantificación de todos los consumos de entradas y salidas de agua que se producen o a lo largo de la cadena de producción de este determinado producto, es decir, aguas arriba en la manufactura y aguas abajo, o a lo largo de un periodo de tiempo establecido para ver la actividad de una organización. Esos datos de consumo son los datos primarios. A veces hay datos secundarios también, por supuesto. Cuando no se tienen datos primarios, uno puede utilizar bases de datos, bibliografía y demás. Pero en general, la misma empresa o la organización que está llevando adelante este estudio es la que tiene los datos de consumo. Después necesitamos conocer un factor de consumo. Si yo sé de consumo de agua, ¿no? Si yo sé que en mi producción necesité X cantidad de litros de combustibles, de combustibles, no sé, gas, nafta o gasoil, bueno, ¿cuánta agua yo requiero para producir un litro de combustible? Y entonces ese es un factor de consumo. Ese factor de consumo generalmente lo extraemos de bases de datos existentes. Con eso armamos lo que se conoce como inventario. Pero después, para poder evaluar el impacto potencial, como veíamos recién, necesitamos alguien que nos traduzca esos datos de inventario en impactos. Y eso se hace a través de índices de escasez y factores de degradación o de caracterización de la degradación. Y estos factores provienen de la comunidad científica, como en el caso de la huella de carbono. Ustedes saben que muchas veces estos índices o el potencial de calentamiento global nos lo da el IPCC, por ejemplo. En el agua, estos factores están dados en distintas metodologías que uno puede acceder y tener. Y finalmente, el resultado es una evaluación de huella de agua, ya sea de una organización o de un producto por unidad de producto, y es en el punto en donde podemos hacer validar ese resultado y tener o verificar a través de una verificación y tener un sello ambiental de huella de agua. Eso lo hace generalmente un organismo de validación y verificación eh, que esté habilitado para hacer ese tipo de certificación. Entonces, como conclusión de lo que tendríamos que pensar para llegar a ser water positive es, en primer lugar, necesitamos contabilizar el agua que se requiere. Eso se puede hacer entonces a través de las huellas hídrica o de agua. Después tenemos que plantear un escenario de reducción, es decir, optimizar los sistemas, que esto nos va a mostrar Andrés, cómo se pueden optimizar sistemas de uso de agua.
ajustar los planes de mantenimiento en las instalaciones, aplicar distintas técnicas y tecnologías innovadoras. El tercer paso es la compensación. Cuando nosotros ya no hemos podido reducir más, bueno, ver cómo podemos eh, compensar esos consumos, ya sea haciendo inversiones locales o aplicando tecnologías de recuperación de agua para evitar nuevas extracciones. Bueno, hay varias de estas estrategias de compensación que se pueden aplicar y que cada una tiene que estar diseñada para el caso particular, porque como les decía, esto es sumamente, es un enfoque local y no se puede generalizar eh, de forma eh, eh, igual para todas las empresas. Bueno, y el último paso es la restauración en la que tenemos estrategias de conservación de estos recursos hídricos. Entonces, cuando nosotros tenemos esto completo, podemos presentar nuestro plan de gestión del recurso hídrico y ver si hemos alcanzado a ser water positive. O al menos tener un sello que nos vaya dando pautas de cómo es nuestro desempeño en el uso del agua. Yo llegué hasta aquí y después si tienen preguntas, creo que están arregladas para el final. Bueno, muchas gracias, Bárbara. La verdad que hiper interesante. Em, es un poco más complejo que la huella de carbono, claramente, para las organizaciones. Todo este tema de la huella de agua, porque sin dudas el tema de la regionalidad y la parte temporal de cuándo se consume dificulta a las organizaciones su medición. Hay que tener registros mucho más confiables y más rutinarios. Y bueno, ahí es en donde me gustaría presentar a Andrés. Andrés es el ingeniero de aplicaciones de Latinoamérica de Vermad, en una compañía que, bueno, ahí ya les va a contar él, es una compañía muy grande en la fabricación de válvulas y caudalímetros, y les va a introducir un caso de estudio, un caso de éxito real que se realizó en México. Así que bueno, los dejo con Andrés, que seguro es mucho más interesante escucharlo a él que a mí. Bienvenido, Andrés. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dandelion y a Todo Válvulas poder participar en esta charla y poder mostrarle, digamos, quién es Vermad y qué es lo que nosotros hacemos desde nuestra fábrica para el aporte, digamos, de la gestión del recurso hídrico. ¿Sí? En la presentación vamos a hablar un poco de quién es Vermad, cuáles son las tareas que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros producimos, y al final vamos a ver el caso de estudio de la ciudad de Nuevo León en Monterrey, que fue un caso de éxito que tuvimos ya hace un par de años atrás para poder mostrar, digamos, el efecto, digamos, de utilizar válvulas de control para reducir presión en sistemas de distribución de agua potable. Para comenzar, eh, Vermad, como les decía, la filosofía de ellos es hoy es poder gestionar y proteger el recurso hídrico. ¿Ok? Dentro de eso nos especializamos en dar soluciones para el control del agua y del aire en todo lo que es suministro de agua en los distintos mercados en el cual tenemos control de fluido. Vermad es una empresa de origen israelí que se fundó hace ya 60 años. Este justamente el año 2025 es el año en el cual estamos cumpliendo. En el año 65, como se puede ver en la imagen, arrancamos con válvulas del tipo volumétricas, en el cual contábamos el volumen de agua que pasa por la tubería y en función de ese volumen la válvula permitía pasar y el agua y luego se cerraba. A hoy a tener eh, elementos de tecnología avanzada, tanto desde la parte electrónica,
desde la parte, digamos, de monitoreo, de control remoto, materiales especiales para poder, digamos, dar al mercado soluciones varias ante, digamos, la necesidad del control de fluidos. Dentro de, dentro de la línea de los productos destacados, nosotros contamos con válvulas de control hidráulico en distintos materiales, metálicos, plásticos o poliméricos, válvulas de aire o ventosas, también metálicas y en materiales poliméricos. Y la última adquisición fue una fábrica de caudalímetros electromagnéticos de carretel, en el cual nos permite a nosotros poder entrar en todo lo que es el mundo del monitoreo de los sistemas de distribución de agua, y hace 2 años empezamos con el diseño y la fabricación de controladores, de manera tal de que podamos, junto con el monitoreo, poder controlar las válvulas a distancia sin necesidad de ir al lugar donde tenemos las válvulas. Bien, esto a nosotros nos permite poder estar dentro de las marcas líderes en el mercado del control. Una de las principales características que tienen estas válvulas, ya más de uno conocerá los distintos tipos de válvulas que hay en el mercado, estas válvulas nosotros las denominamos hidráulicas autooperables. Son válvulas que solamente necesitan tener la presión de la línea donde está trabajando para poder hacer su tarea. No necesitamos energía externa, no necesitamos energía eléctrica, no necesitamos que vaya una persona a ir a cambiar su posición según la necesidad del servicio, no necesitamos aire a presión o como existen válvulas de accionamiento neumático o accionamiento eléctrico. Estos trabajan solamente con la presión de la línea en donde están montadas. Dentro de la historia de Vermad, aquí se puede apreciar una pequeña línea del tiempo en donde nosotros comenzamos en el año 65 con válvulas para sistemas de riego, válvulas automáticas, en el cual pueden controlar presiones, caudal, niveles, y a su vez permitir que pase un determinado volumen, y a partir de ahí hasta acá Vermad fue creando distintas subsidiarias, tuvimos distintos hitos en el cual se han desarrollado productos que fueron, digamos, innovaciones para el mercado según la necesidad que tenía ese mercado. Hasta el día de hoy, en el cual contamos con líneas de controladores que podemos, como les dije, podemos controlar válvulas a distancia sin necesidad de llegar al campo para poder cambiar regulaciones y puntos de funcionamiento. Dentro de los mercados en el cual Vermad está involucrado, son 4 grandes mercados: el mercado del riego, en el cual la tecnología, digamos, que existe hoy día permite que se esté migrando de los sistemas de riego tradicionales por inundación a riegos tecnificados con sistemas de agua a presión, en el cual, digamos, permite ya en forma directa controlar el volumen de agua que se utiliza para el riego, principalmente, digamos, en los productos premium, para llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, en Mendoza, ya hoy todas las empresas vitivinícolas utilizan sistemas de riego presurizado a través de goteros, aspersores. Todo eso, digamos, están controlados con válvulas de control, y también se monitorean con caudalímetros, sensores de presión, para poder entregar, digamos, al- a la planta la cantidad de agua necesaria en función de distintos parámetros: humedad de la tierra, la temperatura ambiente, la humedad relativa, la necesidad que tienen las distintas plantas, digamos, en función en cantidad de agua. El otro mercado es el que nosotros denominamos el waterworks, que es el mercado del agua en general, en donde entra involucrada el agua para las empresas sanitarias, redes de distribución de agua, la industria en general, todo proceso, digamos, en el cual se requiere el uso de agua, nosotros podemos controlar
los parámetros que ellos tienen, presiones, caudales, niveles en los distintos procesos. Dentro también de este mercado tenemos la minería, en el cual, digamos, hoy día, principalmente en la Argentina, se está empezando a desarrollar y hacen un uso importante del recurso del agua, y nosotros estamos, digamos, presentes, digamos, para poder lograr controlar de manera eficiente. El tercer mercado es el de Fire Protection, sistemas de protección contra incendio, en donde contamos con válvulas que nos van a permitir controlar los sistemas de protección de manera adecuada, en el cuales tienen certificaciones internacionales, la NFPA o los sellos de trabajo ULFM, en el cual hoy día está más implementado principalmente en Argentina, en empresas petroleras, empresas gasíferas, y en la industria, digamos, en general, donde se requiera. Y después el cuarto mercado es la industria de la construcción de edificios en altura. La tendencia desde hace ya varias décadas es que las grandes urbes comienzan a concentrar una gran cantidad de habitantes, y la única manera de poder crecer es hacia arriba. Entonces se construyen edificios de gran altura. Estamos hablando de edificios que pueden tener más de 50 pisos, en el cual tenemos que controlar el caudal, las presiones en todo momento, para poder darle, digamos, un nivel de satisfacción a la persona que vive en ese edificio, para que no se vaya. Bien, entonces con estos mercados nosotros abarcamos prácticamente el 95% del control del fluido agua, digamos, en lo que se necesita alrededor del mundo. Dentro de lo que es la línea de Waterboss, aquí nos queremos mostrar el caso de estudio en lo que es soluciones que nosotros podemos ofrecer para la gestión del agua. Este es un caso de la ciudad de Nuevo León, en Monterrey, México, en el cual recibió un premio en el año 23 en España, como un premio a la innovación tecnológica para la gestión del recurso. Vamos a hablar un poco sobre esto, en el cual primero quiero ponerlos en el contexto en el cual existe, digamos, hoy en México, en Monterrey, básicamente. Monterrey, digamos, para el que no lo tiene presente, está sobre la cuenca del río Bravo, al noreste, digamos, del país. Es una zona semidesértica, donde tienen poca precipitaciones. Está a un nivel del mar entre 400 y 1300 metros, y es la segunda ciudad en población de todo el país. Tiene alrededor de 5 millones de habitantes y tiene un crecimiento del orden del 2% anual. O sea que viene creciendo, digamos, en forma continua desde hace varios años. Aparte de eso, dado su cercanía con Estados Unidos, el estado de Monterrey principalmente es una ciudad en la cual es muy tentadora para la industria poder radicarse en esa zona, porque están cerca, digamos, de los polos de grandes consumos, y obviamente es mucho más económico que instalarse en Estados Unidos. A esa tendencia de llevar las industrias cerca de los polos de grandes consumos es lo que lo llaman el nearshoring, y Nuevo León, digamos, tiene, digamos, en la ciudad el 72% de todo el país, de las industrias que forman el nearshoring del mercado. Entonces, termina siendo la ciudad, digamos, de Monterrey y Nuevo León en particular, un polo, digamos, industrial muy importante, en el cual produce mucho ingreso para el país en sí. Entonces, está todo el mundo, digamos, viendo qué es lo que sucede en Monterrey desde todo aspecto, ¿no? Desde el aspecto ambiental, desde el aspecto económico, inclusive político, para ver la tendencia que va a tener el país.
aparte de lo que sucede en la Ciudad de México. ¿Sí? Unos datos, digamos, relevantes es México como país tiene una cobertura del 96% en concepto de coberturas de agua, en coberturas de cloaca estamos hablando de un 95% y en tratamientos del líquido cloacal en un 67%. En el área metropolitana de Monterrey tenemos una cantidad de clientes que estamos hablando del orden de 1,8 millones en todo Monterrey. En el área metropolitana estamos en 1,5 millones de clientes para cubrir estos 5 millones y medio de habitantes. Esto nos da que en el área metropolitana de Monterrey vamos a tener una cobertura del 99% en agua, un 96% en cloaca y en tratamiento de cloaca casi el 100%. Todo estos son fuentes, digamos, de la empresa de agua de Monterrey. Estos son datos del año 22. Bien. El, en la historia, digamos, de la ciudad, en el año 2022, han sufrido ellos una sequía muy grande en el cual el país declaró el estado de emergencia. Esto se debió, digamos, a la escasez de las lluvias, entonces empezaron a evaluar ya previo, digamos, a este momento, ya dada por la situación geográfica en la cual está Monterrey, empezaron a evaluar, digamos, la capacidad de sus fuentes de provisión de agua. Aquí podemos ver un pronóstico que ya habían hecho en el año 21 de los volúmenes de agua que podían entregarle las fuentes mes a mes durante todo el periodo del año 2022. Cada uno de los colores forma parte de las determinadas fuentes de agua, donde tenemos uno de los principales, digamos, el Cerro Prieto, La Boca, el acuífero que tienen donde toman agua de pozo profundo, eh, en la represa del Cuchillo. Al hacer, digamos, este análisis o esta predicción, digamos, del agua que van a tener disponible, lo contrastaron con la demanda que van a tener en función de la proyección que, que tenían, digamos, en esa época, en octubre del 21. Entonces se puede ver claramente, la línea roja nos muestra la demanda a futuro y la línea azul es lo que pueden entregar. Entonces se podía apreciar de que gran parte de ese año, en el 22, desde febrero hasta septiembre, iban a tener, digamos, una demanda mayor que lo que podían ofrecer. A raíz de eso y estudios previos también que hicieron, necesitaban tomar medidas al respecto. ¿Sí? Aquí se puede ver una fotografía satelital tomada por la NASA del lago del Cerro Prieto en el año 2015 y la de abajo es la del año 2022, en el mismo mes, donde el volumen de agua almacenado bajó al 0,5% de su capacidad total. La capacidad total del Cerro Prieto es del orden de casi 400 millones de metros cúbicos y al año 2022 quedó solamente con el 0,5% de ese volumen. Eso significa, digamos, una caída brutal de la reserva de agua y como consecuencia de todo eso produjo, digamos, que haya una crisis hídrica en la cual obviamente salieron en todos los medios periodísticos en el cual, digamos, ponían en foco el estado de situación que tenía Monterrey, hasta un punto tal de que se, se lograba, digamos, dar beneficios a las industrias en vez de darle agua a los residentes. Y eso creó, digamos, también una crisis social en el área. Como consecuencia de esa escasez de agua, lo que se termina haciendo, como es habitual, es dar un servicio intermitente del agua. ¿Qué significa? Se daba agua una vez cada 2 o 3 días para que la gente, digamos, pueda abastecerse, armar sus reservas,
y luego después se cortaba y después de 3 días volvían a darle. El tema es que cuando uno entrega, digamos, un servicio del tipo intermitente, eh, termina entregando, digamos, un volumen o un caudal de agua eh, mucho más alto que si nosotros estuviésemos entregando en forma continua las 24 horas. Aquí se puede ver un caso en Chipre, un ejemplo, en el cual, debido a un servicio intermitente, eh, el caudal mínimo nocturno que se entrega, digamos, en la ciudad termina siendo más alto que entregándolo, digamos, en forma continua, ¿sí? Entonces, esta, digamos, es una de las consecuencias, digamos, que nosotros encontramos al entregar el servicio de agua de manera intermitente. A raíz, digamos, de los pronósticos que ya venían viendo desde el municipio de Monterrey, ellos crearon un plan maestro para poder garantizar el abastecimiento de agua para el año 2050. Esto ya arrancó en el año 2012-2015 con tareas en el cual iban a tomar medidas de emergencia a corto plazo, medidas de emergencia a mediano plazo y medidas a largo plazo. Las medidas de emergencia a corto plazo básicamente eran instalar pozos de agua para poder entregar más agua a la red, reparar roturas, empezar a disminuir las fugas, haciendo búsqueda activa en los casos que se podía, empezar a controlar presiones para poder disminuir el volumen de agua que se entrega a la población, reutilizar el agua, recibir agua de otros sectores para poder, digamos, abastecer a la ciudad, una cierta cantidad una batería de acciones para poder lograr mitigar en forma rápida la problemática y solucionar el problema para poder después seguir medidas, digamos, de mediano plazo, en las cuales las medidas de mediano plazo era la construcción de acueductos más grandes para tener agua de otras fuentes más alejadas, y las medidas de largo plazo, la creación de represas y otros centros, digamos, de acumulación de agua para poder llevar a la población. Todo esto trajo, trajo aparejado, digamos, medidas en la ciudad que terminaron, digamos, con la necesidad de hacer una gestión de presión del sistema a través de la DTI, que la DTI es la Dirección de Tecnología e Innovación de la empresa de servicios de agua y desagües de Monterrey, la SAM, en el cual ellos se basaron con preguntándose primero qué podían hacer. Ellos sabían que tenían que tomar acciones o sobre el suministro de agua, en el cual es un bien, digamos, que en ese momento era escaso, o tomar acciones sobre la demanda. Entonces, la decisión de ellos fue tomar acciones sobre la demanda. Esto implicó de que tenían que empezar a trabajar sobre, digamos, las redes de agua para poder, digamos, controlar el consumo que tenía la población. Entonces, para poder lograr eso, ellos se basaron, digamos, en los vectores que tiene la IWA, en la cual, para poder, digamos, lograr una gestión del recurso, tomaron, digamos, el vector de la gestión de presión. En paralelo fueron haciendo otras tareas que también indica la IWA, pero con la gestión de presión pudieron, digamos, gestionar el agua que tenían disponible. Entonces, para eso, lo que hicieron fue crear un programa de modulación de presión que ya en el año 2015 comenzaron a formar lo que se llaman los macrosectores. Estos macrosectores eran sectores en los cuales se abastecían una cierta cantidad de población. En total, en toda la ciudad de Monterrey crearon 13 macrosectores, y el objetivo principal de esos macrosectores era, en primer lugar, reducir las fugas, proteger, proteger las tuberías para que
no se produzcan, digamos, sobrepresiones con el manejo, hacer un control del agua y la gestión en las épocas de sequía, poder administrar dónde entregar el agua, recuperar ese caudal suministrado de alguna manera, el agua cloacal, digamos, poder utilizarlo, digamos, en otros en otras utilidades, por ejemplo, para el riego, lograr un mayor volumen de agua disponible. Al gestionar la presión, la dotación de agua disminuye, entonces el volumen disponible empieza a crecer para poder distribuir a otros lugares, generar un control inteligente de la presión, no entregar, digamos, presiones mayores que las que se necesitan, y a partir de ahí poder crear nuevos circuitos hídricos o nuevos sectores hídricos mucho más chicos que ellos denominan los microsectores. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí se tomaron las medidas para poder, digamos, el agua disponible que ellos tienen. En el momento en que empezaron, ellos tenían, eh, como muestra la imagen, momentos de baja demanda y altas presiones, y en momentos de alta demanda las presiones disminuían. Entonces, eso, digamos, iba a contraposición de lo que querían hacer, porque cuando tienen bajas demandas, las presiones son altas, entonces lo que va a suceder es que las tuberías que tienen, digamos, una antigüedad mayor, muy grande, en las cuales por el tiempo se fueron fragilizando, empiezan a romperse con un pequeño cambio de la presión del sistema. Eso sucede principalmente en las áreas antiguas y céntricas, porque ya, digamos, han estado superados en su vida útil. Entonces, el concepto era poder lograr con válvulas reductoras de presión, poder bajar esa presión y poder entregar una presión mínima en el punto crítico. Para el que no lo sabe, el punto crítico es el punto más alejado y más alto de la red, en el cual tenemos que mantener una presión mínima de manera constante. Para eso se instalaron, digamos, instrumentos de circuitos hidráulicos, lo que mencionaba, válvulas hidráulicas autooperadas, en este caso fueron todas válvulas Vermad, fueron válvulas, digamos, se han instalado en esta ciudad 3.000 válvulas de 4 pulgadas con sus macromedidores, en el cual cada microsector abastecía en el orden de unas 4.000 personas. Entonces, con esto ellos lograron controlar la presión en el sistema, y a raíz de eso pudieron mejorar el caudal de agua que se estaba entregando en cada sector. Aquí en la pantalla se puede apreciar el caso de García 2 en Zaragoza, en el cual podemos ver la línea azul es el caudal, la línea roja es la presión de entrada a la válvula, y la línea verde es la presión de salida. Entonces, cuando decidieron hacer esto, se encontraron con un sistema sin modulación, en el cual tenían un consumo medio del orden de los 860 metros cúbicos por día. Al instalar las válvulas, lo primero que quisieron hacer es, digamos, la prueba de decir, ok, cuando llega la noche, cerremos todo, no entreguemos agua y veamos qué pasa con el caudal cuando volvamos a abrir. Al momento, eso se hizo durante 2 días, como se muestra ahí entre las franjas rojas, se encontraron de que el caudal de suministro, el caudal promedio, no varió mucho respecto del caso de antes de empezar a hacer la regulación de presiones. Llegábamos en el orden de los 810 metros cúbicos por día. Esto se debía básicamente a que cuando uno deja de entregar agua, el consumidor toma todo el agua posible y las tuberías se vacían, y cuando vuelven a abrir se ocupa todo el agua, hay que llenar las tuberías, la gente vuelve a consumir para acumular agua, porque sabiendo de que a la noche le van a volver a cerrar
Entonces, no se logra de esta manera tener, digamos, una reducción efectiva del caudal. Luego de ese segundo día empezaron a entregar en forma continua el agua y ahí encontraron de que el caudal promedio pasó, digamos, a ser de 540 metros cúbicos por día. Eso permitió ver, digamos, que con la regulación de presión, el volumen de agua que se estaba entregando disminuía sustancialmente. Como se pueden ver ahí en las imágenes, al entregar en manera continua con presión regulada, durante el día se le daba altas presiones, como se puede apreciar. Durante el día estábamos en el orden de los 2 bares, 2 bares y medio, y en la noche estábamos en el orden de 1 bar. Entonces, con ese protocolo, digamos, de trabajo, solamente lo que nosotros denominamos presiones de día-noche, durante el día alta presión, durante la noche baja presión, se logró disminuir sustancialmente el caudal de agua que se entregaba a ese área. Esto nos produce una diferencia del orden del 37% y un ahorro en aquel momento del orden de los 300 metros cúbicos por día. Un volumen muy importante que para ellos servía para poder entregar en otros lados en el cual estaban con problemas, digamos, de abastecimiento. Bien. Esto hace, digamos, que con la gestión de la presión en ese sector se dieron cuenta de que el caudal promedio o el gasto promedio antes de instalar la válvula estaba en el orden de 141 litros por segundo y después de instalar la válvula llegaban a un valor del 85 litros por segundo. Y un punto, digamos, importante también es el caudal mínimo que se produce a la noche. Cuando no tenían regulación, el caudal mínimo de noche estaba en el orden de 69 litros por segundo y posterior de colocar la válvula reductora de presión, ese gasto mínimo pasó a ser de 45. Entonces eso le permite tener, digamos, una recuperación o un ahorro en la noche del orden del 39%. Y el caudal que han podido recuperar está en el orden de los 56 litros por segundo. ¿Bien? Si vamos Andrés, en función, sí, tenemos que seguir avanzando, así sí, que si un podés darle minuto un más y cierre, estamos. Un minuto ya estamos. Esto, digamos, al final podemos ver, digamos, en los consumos que teníamos en enero frente a lo que tenemos en años, perdón, el año 21 contra el 23, se produce un ahorro del orden de 1.373 litros por segundo. Un ahorro muy importante en el consumo de agua a raíz de colocar la válvula de control. Y después, para finalizar, las órdenes de servicio de reclamos que no tenían servicio de agua, estamos hablando de que en mayo del 21 tenían un valor del orden casi 2.000 reclamos, a tener a mayo del 2023, 2 años después, una vez instaladas las válvulas, pasaron a ser de 1.140. Eso produce una reducción del 42% de reclamos. Bien, esto, digamos, es un poco lo que produce el hecho de colocar una válvula de control para gestionar la presión en los sistemas de distribución y lograr, digamos, un uso eficiente del recurso. Por mi parte, muchísimas gracias por la atención. Bueno, cualquier cosa después estamos en la ronda de preguntas y respuestas. dale, muchas gracias, Andrés. La verdad que muy interesante. Sí se puede ver cómo la huella de agua, en este caso, sería la herramienta de diagnóstico para poder identificar los problemas del uso de agua y también evaluar la cadena de suministro para ver dónde tenemos riesgos de que alguno de nuestros proveedores o clientes finales eh, puedan afectar a nuestra productividad, ¿no? Y esto de la regulación de presión está relacionado con los sistemas de despacho en la red eléctrica, en donde se regula tensión y frecuencia. Acá es similar regulando las presiones, ¿no? Em, no quiero tardarme mucho. Muchas gracias, Andrés. Voy a pasar al siguiente
exponente, que es Gonzalo Mechenguizer. Es el CEO de la Cámara Argentina del Agua y nos va a hablar un poco de la problemática en Latinoamérica y el caso particular de Argentina y un programa de excelencia hídrica que están impulsando desde la Cámara. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Andrés, perdón, Germán. Muchas gracias, Andrés y Bárbara, por sus presentaciones y gracias, Dandelion, por este espacio. América Latina depende del agua. El PBI de nuestra región es totalmente dependiente del agua. Somos todavía, hasta que esto cambie, un continente o una región que vive de sus exportaciones y sobre todo de la agroindustria. Si bien ahora hay un crecimiento acelerado de la minería, la producción de hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales, hay una apuesta a la construcción de data centers en la región que van a necesitar de muchas cantidades de agua para el enfriamiento. La realidad es que si la región no se ocupa de cuidar su agua, va a tener serios problemas en el futuro para sostener su dinámica económica interna y su transición demográfica, que como sabemos tiene un comportamiento dispar en la región, con algunas zonas que tienen un comportamiento bien europeo, bien del norte global, con poblaciones que van envejeciendo, y otras que todavía tienen una tasa de fecundidad y de fertilidad alta que nos pone en un lugar de expectativa en el mercado mundial junto a África para las próximas décadas. En términos de conciencia, digamos, que hay en la región sobre las problemáticas del agua, y me voy a adelantar un poco a lo que viene, que tiene que ver con Argentina en sí. Si nosotros hoy desde Argentina abrimos cualquier portal informativo, no sé, voy a mencionar los más conocidos, Perfil, Página 12, Clarín, La Nación, nos vamos a encontrar con dos noticias de impacto que prácticamente estuvieron en el top 5 de las noticias durante los últimos, ya les diría, 10 días. Uno es un mapa de arsénico que publicó el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. El otro es una crisis que se está desarrollando en Mendoza, y tiene que ver con un nuevo proyecto minero en la región de Uspallata. Y esto es llamativo porque en un país en el que tiene abundantes recursos de agua natural, como el nuestro, sin embargo, la problemática del agua va escalando en la agenda de discusión pública, tanto la económica como la ambiental, como la política y hasta en términos de convivencia ciudadana. Argentina, si uno lo tomara en términos de ranking mundial y considerando la cantidad de agua per cápita, es decir, la cantidad de agua que tiene cada uno de los habitantes, nosotros estamos sextos en el ranking mundial. Cada uno de nosotros podría tener 30.000 metros cúbicos de agua por año, y esto nos daría la sensación de que somos un país rico en agua. Si nosotros tomamos la cantidad total de agua del país, ahí estaríamos en ranking 16 a nivel mundial. Pero esto es una realidad relativa, porque si nosotros nos ponemos a indagar un poquito más, y nosotros diseccionamos qué es lo que pasa en términos de disponibilidad de agua, vamos a encontrar que el 75% del agua está en el centro del país y en la cuenca del Paraná. Es decir, tenemos gran parte del territorio nacional con zonas de aridez y semiaridez. Esto quiere decir que hay una especie de injusticia, si quieren, natural en la distribución del agua. Nosotros acá, en la zona central y pampeana, tenemos el acuífero Puelche, el acuífero Guaraní, la cuenca del Paraná, tenemos el estuario del Río de la Plata, tenemos el océano Atlántico, el mar argentino, para eventualmente desalinizar, es decir, las fuentes y los recursos de agua en la zona este del país y sobre todo el noreste es realmente de abundancia. Ahora, si vamos al noroeste, a la zona cordillerana o a la Patagonia, nos vamos a encontrar con escasez de agua. ¿Esto qué hace? Nos obliga
a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, ser respetuosos con el agua en las zonas que tenemos abundancia. Por el otro, tratar de ser solidarios, de contribuir con el abastecimiento en las zonas que hoy no tienen agua. ¿Y cómo se hace esa contribución? De dos formas. Primero, con infraestructura, invirtiendo, construyendo en autopistas del agua que nos permitan unir el ala este del país con el ala oeste. Hay experiencias internacionales muy exitosas en este sentido. La más conocida últimamente es la marroquí. Y la otra forma de contribuir es usando mejor el agua, disminuyendo la huella hídrica, como lo mencionó Bárbara en el inicio, y también distribuyendo las industrias según el tipo de agua y la cantidad de agua que tenemos para cada uno de esos sectores industriales. Por ejemplo, la Unión Europea en su directiva de sustentabilidad en el año 2028 va a incluir el pedido o la solicitud a sus abastecedores, sobre todo del sur global, de reducción de huella hídrica. Y no solo va a hacer esto la Unión Europea, sino que va a también dislocar las cadenas de producción, de las cadenas de valor de algunas industrias que ellos consideran fundamentales. Por ejemplo, el hidrógeno verde, los semiconductores, la construcción de autos eléctricos, algunos productos especiales del agro y de la industria alimentaria. Entonces, eso es lo que se viene a nivel mundial, una redistribución de la forma de producir, de las cadenas de valor, llevando producción a lugares que tienen posibilidad de abastecer a sus industrias con agua. El ejemplo del anuncio de OpenAI de invertir 25 mil millones de dólares en la construcción de data centers en la Patagonia responde un poco a esa lógica. Es decir, en Virginia, en Estados Unidos, donde están alojados la mayor cantidad de data centers que alimentan a ChatGPT, a Gemini y a todas las herramientas que nosotros conocemos de inteligencia artificial, van a tener que buscar nuevos lugares este, para instalarse. Antes de continuar y ir ya a meternos de lleno en lo que es el programa de excelencia hídrica, quisiera destacar que Argentina, que hoy en día, o sea, actualmente abastece de alimentos a unas 400 millones de personas en todo el mundo, es decir, 10 veces la propia población del país, tiene una capacidad de triplicar su superficie cultivable con riego, que hoy llega al 6%. Si Argentina llegara al 18%, tendría la capacidad de abastecer con alimentos a 1.200 millones de personas en todo el mundo, es decir, prácticamente un 17, un 18% de las personas en todo el planeta podrían estar siendo alimentadas por productos argentinos. Todo eso hace que la responsabilidad de las industrias de usar de forma más eficiente el agua crezca, porque no solo va a tener un impacto ambiental, que es clave, pensando en las generaciones futuras, sino que además le va a dar a Argentina previsibilidad en términos de ingresos de divisas, que es una de las grandes debilidades históricas del sistema económico. Así que algo que parece tan abstracto y tan lejano como una reducción de huella hídrica a nivel del agro, de la industria, puede ser mañana la llave para que Argentina encuentre definitivamente una estabilidad macroeconómica. Ahora sí te pido, Germán, si puedes pasar a la próxima. Y ahora sí, para no abusar de su tiempo, les voy a sintetizar lo que nosotros desde la Cámara Argentina del Agua llamamos nuestro programa de excelencia hídrica, que es un acompañamiento que nosotros hacemos a las industrias para que en el término de 3 años, es el plazo que nosotros encontramos para el anuncio de la Unión Europea en el 2028, puedan empezar a pensar cómo utilizan el agua, luego empezar a medir y calcular cuál es la huella hídrica, como explicó Bárbara, por producto, por proceso, en las cadenas de valor. Luego sí, ya invertir y rediseñar sus sistemas productivos para descender esa huella hídrica. Y por último, hacer lo que nosotros conocemos como sistemas de mejora continua, inspiradas en la filosofía japonesa del Kaizen y muchas otras, en las que
no nos conformamos, digamos, con medir la huella hídrica, reducirla, sino que queremos seguir iterando ese circuito y seguir disminuyéndola. Es una experiencia, lo de medir la huella hídrica, bastante novedosa en Argentina, pero es cierto que hay países en los que estos sistemas están muy desarrollados. Primero por una cuestión de escasez hídrica, digamos, hay zonas del mundo que tienen escasez de agua y necesitan llegar a sistemas de aquapositive. Un claro ejemplo es Murcia, en España, zonas de California, ni hablar del sudeste asiático, África subsahariana, corredor central de América Central mismo, el corredor seco, donde directamente las industrias no tienen agua para producir. Hay una tensión constante entre el uso para consumo humano, el uso industrial y el agro, sumado al uso recreativo, que hace que los gobiernos o los entes reguladores estén demandando este tipo de programas. Acá muy cerquita, cruzando el Río de la Plata, tenemos Uruguay, que hace 2 semanas publicó un decreto que lo que dice es que va a empezar a monitorear la huella hídrica en Uruguay, y esto abre una ventana de oportunidad a Argentina y a toda América Latina para seguir por ese camino, por el camino de la conciencia y de la mejora del uso del agua. Así que para todos aquellos que estén interesados en este programa de excelencia hídrica, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros y comenzar a trabajar en ese camino. Este programa se complementa con dos acciones muy importantes. Una es lo que se llama valor compartido, que es decir, que toda la mejora, todos los beneficios que trae la reducción de la huella hídrica también se va a poner en valor acompañando a proyectos de desarrollo comunitario, como ayudando a zonas que tienen problemas de calidad del agua, que tienen problemas de abastecimiento, y también con un gran costado educativo, enseñando a través del programa Embajadores del Agua a los alumnos de colegios secundarios, sobre todo, de qué significa el agua, qué significa la huella hídrica y cuánto ellos van a tener que comprometerse con otro tema para poder desarrollar sus vidas en las próximas décadas. Bueno, con esto cierro mi exposición. Quiero agradecer especialmente a Dandelion y a Germán que impulsaron esta iniciativa. Si uno repasa los nombres de las personas que se han inscrito y que están en este momento activas, realmente son de primer nivel, que conozco a muchas de ellas, y esto habla del interés que genera el tema, de lo bien que estuvo organizada esta webinar, y esperamos seguir trabajando todos juntos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Gonzalo. Sí, la verdad que es un tema muy interesante, deja más dudas muchas veces, como las preguntas que se están haciendo, que se nota la complejidad del tema, que no es algo fácil de resolver, incluso un poco más complejo que la huella de carbono, o por lo menos eso me parece a mí. Em, en este momento vamos a entrar al espacio de preguntas. Hay 3 o 4 preguntas que han hecho en el chat. No sé si quieren abrir el micrófono y hablar los presentadores. No sé, Bárbara, sé que escribiste algo en el chat, pero capaz que lo querés explicar. Sí, eh, bueno, había una pregunta de Soledad que creo que se tuvo Sí, que ir. pero la Em, podemos responder pero y la después se podemos la responder. compartimos. Sí, sí. Ujú. Ella preguntaba si existe monitoreo gubernamental para la 46, la ISO 14046, y si la publicación voluntaria de los datos de consumo de agua por parte de las empresas, es decir, si hay algún monitoreo de lo que se comunica. Bueno, por el momento, como son iniciativas voluntarias, no hay un control de cómo es la publicación. Ese control viene dado siempre por programas o por la iniciativa de quien quiere comunicar su desempeño desde el punto de vista del uso del agua, que lo verifica por un organismo que pueda acreditar eso que se está informando, y de esa manera se tiene un sello eh,
que valida ese atributo que se está comunicando. Entonces, en realidad no hay todavía, porque esto como vimos es bastante nuevo y recién se está empezando a instalar en las empresas, viene hace un tiempo largo en la academia, pero en las empresas es bastante más nuevo y, y entonces, bueno, todavía no hay un monitoreo por parte del Estado. Y la otra pregunta que había, por lo menos para mí, después dejo que, que Andrés y Gonzalo respondan, era si el Water Positive tiene sentido cuando la evaluación se hace, que yo había dicho que el Water Positive tiene sentido cuando la evaluación es en la cuenca explotada, pero que hay empresas que aplican estas acciones en otras cuencas, si eso se considera o no greenwashing. Bueno, lo que yo les respondí ahí en el chat es que hay que ver qué tipo de compensación se está haciendo y por qué, porque hay algunas empresas que si bien parte de su producción puede estar ubicada en un lugar, el, ya sea que otra parte de la producción o los insumos provienen de otro sitio o el uso se produce en otros sitios y entonces uno puede también generar acciones que regeneren o que sean positivas desde el punto de vista del uso del agua en esas regiones en donde se está viendo afectado el uso. Yo les puse ahí el ejemplo de una prenda de algodón. Eso es como un ejemplo bastante común que podemos ver y a veces se produce en un lugar en donde el agua abunda y entonces el impacto que va a haber por la escasez de agua puede llegar a ser menor. Sin embargo, ese misma prenda de algodón se vende en sitios donde el agua es muy escasa y esa parte de la cadena de la cadena o del ciclo de vida de ese producto está bajo la esfera de la empresa. Entonces la empresa puede decir, bueno, yo sé que mi producto se comercializa en un lugar donde para lavarlo van a requerir sacar agua de una cuenca que es escasa o que a lo mejor no tiene eh, un, un, una renovación permanente del agua y entonces genero la infraestructura o genero acciones para que las poblaciones de ese lugar no se vean afectados por el uso de mi prenda. Entonces hay que ver cómo es el contexto antes de poder decir si es realmente greenwashing o no lo es. Eh, esas eran las que yo vi, por lo menos que yo podía responder. Sí, creo que sí. Sí, creo que eran esas. Capaz que Gonzalo puede aportar también a la pregunta que hizo Soledad, que en cuanto a las regulaciones. Y después hay Sí, una pregunta de Nicolás. eh, nosotros hicimos un estudio de benchmarking de cómo fue la evolución de la medición de la huella de carbono y después de la huella hídrica a nivel internacional y lo que vimos, un poco ya lo adelantaba Bárbara, es que el sector privado fue quien llevó la delantera, quien tomó la iniciativa para, digamos, hacer un uso consciente y responsable de los recursos naturales. En principio, por una cuestión de imagen y reputación, como apuntaba la pregunta de Daniel, pero luego con el tiempo fue mutando, digamos, esta inquietud, primero porque aparecieron fuentes alternativas de financiamiento que tuvo que ver con este tipo de mediciones, primero en lo que se llamaron los bonos de carbono, después ahora en una segunda generación que es la tokenización, los servicios basados en la naturaleza, los servicios ecosistémicos, los bonos azules más vinculados al océano que a las aguas subterráneas, pero que está mutando de a poco, los cánones del agua, o sea que hay una cuestión financiera que las empresas están encontrando interés, por eso es importante. Y después, ahora viene una tercera etapa, antes de meterme en el tema de los gobiernos, que es que el consumidor muy sofisticado, o sea, sobre todo el consumidor en países donde tienen suplidas gran parte de sus necesidades, ejemplo clásico
los nórdicos, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, donde el consumidor está muy atento a cómo los productores producen sus bienes, ¿no? Sus manufacturas. Están atentos si no hubo trabajo infantil, si se respetó la biodiversidad, si se ahorraron las emisiones de carbono y ahora si se está disminuyendo la huella hídrica. Nosotros hicimos un estudio con la metodología de Behavioral Insight en Copenhague, empezando a indagar si el consumidor cada vez va a prestarle más atención al agua al momento de elegir dos marcas diferentes de un mismo producto, galletitas, fideos o lo que fuera, en retail, en supermercados. Y sí, la realidad es que en ese tipo de sociedades cada vez se busca más productos que sean procesados, digamos, o fabricados en buenas condiciones. Es decir, que las empresas cada vez van a encontrar en el negocio mismo, digamos, en sus herramientas de comercialización y inserción del mercado, interés en la huella hídrica. Así que una vez que el mercado dinamiza, que las empresas privadas le prestan atención a esto, y aparecen los gobiernos que comienzan a regular. Nosotros, la posición de la Cámara, queremos siempre acompañar a las industrias y que la disminución de la huella hídrica sea un agregado de valor a lo que hacen, nunca que sea algo punitivo, digamos. No tenemos el espíritu de que mañana vengan los gobiernos, pongan una norma que diga que empresas que no disminuyan 30% su huella hídrica van a tener una multa o una pena. Todo lo contrario, tiene que ser parte de la evolución natural de la industria en un contexto de escasez hídrica mundial. Así que nosotros lo que vemos es que sí va a haber cada vez más regulaciones que tengan que ver con la disminución de la huella hídrica. Se va a comenzar seguramente en Argentina a nivel provincial, y esto tiene una razón de ser, es que los recursos hídricos que están bajo la tierra, o sea, el agua subterránea, es patrimonio de los gobiernos provinciales. Probablemente luego se vayan a sumar los 2.300 municipios de la Argentina y finalmente sí, esta legislación provincial y municipal empuje una ley nacional que le ponga cifras, digamos, y coherencia a esta cuestión. Pero la realidad es que hoy en día en Argentina todavía no hay una regulación gubernamental, como la comienza a haber en Uruguay o como la que existe en Europa. Gracias. No, bueno, gracias a vos, Gonzalo. Muy interesante. Ahí Sebastián tiene una pregunta. Voy a desmutear a todos, o sea, voy a permitir que abran el micrófono por si querés hablar, Sebastián. Ahí deberías poder habilitar él. Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días. Bueno, Buenos muchas días. gracias por la presentación. Sí, me parecía que era más práctico hablarla que escribirla. Perfecto, Eh, perfecto. Hay dos cosas, dos consultas puntuales vinculadas con el tema de agua. ¿Qué escenario en lo que es evaluación de riesgo a futuro se utiliza, ¿no? Vinculado al SP5, por ejemplo, en lo que tiene que ver con proyecciones climáticas, ¿no? De emisiones, y para agua se usa algo similar en lo que es riesgo. Y después, en lo que tiene que ver algo de lo que comentó Bárbara, los organismos de validación y certificación, si hay algunos actualmente, cuáles son, digamos, si es que se puede mencionar alguno, ¿no? Privado o ONG, como hay también. Bueno, te respondo por partes. En cuanto a riesgos, no hay o por lo menos yo no he visto hasta ahora que se utilice algo en particular. Si se hacen escenarios de variabilidad de acceso al agua por usuarios, es decir, cómo es los índices de escasez de agua. Eso sí se utiliza y se ha visto cómo varían estacionalmente. Entonces uno puede pensar que puede haber épocas del año o incluso años cuando, por ejemplo, hay fenómenos meteorológicos como la corriente del Niño o de la Niña que pueden poner en riesgo el acceso o la disponibilidad de agua en un determinado sector o para un determinado, en una región o para un determinado sector. Entonces, con esos índices se modelan a veces escenarios futuros y se pueden hacer algún tipo de prospección o de estudio prospectivo. Sí hay
desde el 2021, sí, finales del 2021, empezó a haber una cotización en bolsa a riesgo futuro del agua. Hay un índice Nasdaq de agua justamente que tuvo un valor muy alto en ese momento, post pandemia además, y en este momento el galón en precio, en valor de en dólares, ha bajado más de un 55% del valor inicial. Es decir, que eh, ese indicador de riesgo para los inversores a futuros, si bien ha disminuido, sigue estando y sigue vigente. En este tiempo no, no fue, a lo que voy es que no fue una consecuencia solamente post pandemia. Y la segunda pregunta, ya me olvidé. Ah, estaba relacionada con la huella hídrica. Sobre ¿Cómo los era? organismos de Ah, los validación y organismos de certificación. validación. Sí, Sí, perdón. Bueno, mira, las huellas tanto hídrica como huella de agua se conocen como etiquetado ambiental o declaración de huella de producto, ambiental de producto o huella, ecoetiquetas ambientales. Esa es la denominación general. Eso está estandarizado en una norma, que es la norma 14.025, y cualquier organismo, como puede ser, no sé, IRAM, acá en la Argentina, IRAM, LSQA, DNB, no sé, bueno, de DNB no sé si han hecho de huella de agua, la verdad que ahí estoy metiendo la pata porque no estoy segura, pero puedo decirte Inteco en Costa Rica, hay varios, seguramente me falten, estoy mencionando solo algunos, organismos de validación y verificación que hacen este tipo eh, de verificaciones. Y por lo que tengo entendido también, eso que me corrija Gonzalo, pero la idea que tiene la Cámara Argentina del Agua es poder ellos mismos o a través de alguno de estos organismos poder dar también ese sello eh, dentro del programa que se está proponiendo. Justamente es un mecanismo más para poder eh, validar y verificar lo que se está comunicando. perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Después vamos a pasar un resumen de las preguntas y respuestas. Y para dar cierre, bueno, Martín, no sé si querés dar algún cierre, unas notas. Bueno, Martín es el CEO de Dandelion. Así que, bueno, muchas gracias, Germán. En esta filmina de acá podemos ver los servicios que ofrece nuestra consultora, que se adaptan a la necesidad a medida de la necesidad de cada cliente. Y que antes de despedirnos, quiero agradecer a todos por haber participado de este encuentro, principalmente a nuestros expositores, por hacernos ver la importancia de entender, gestionar nuestra huella de agua y así llegar a la eficiencia hídrica. Y a todos los que se sumaron, gracias por el tiempo y por las ganas de demostrar que cada vez somos más los que queremos trabajar de forma más consciente y sostenible. Propongo que sigamos conectados, aprendiendo y compartiendo. Bueno, por el medio del mail con el que se registraron, les vamos a hacer llegar un certificado de asistencia. Así que bueno, nuevamente gracias a todos por estar presentes y por participar. buenísimo. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Creo que eso es todo. Los invitamos a seguir nuestros perfiles. Así seguimos conectados. Fue más que interesante. Primer webinar, creo que ha salido dentro de todo bien. Muy Así que bien. estamos contentos. Seguro vamos a estar organizando otros webinars para el año que viene. Y estamos armando un calendario de capacitaciones para organizaciones en temas de huella de carbono, huella de agua, dimensionado de instalaciones fotovoltaicas, mantenimiento. Así que ya vamos a estar compartiendo también todas las capacitaciones que vamos a ofrecer el año que viene. Muchas gracias por asistir y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a Muchas todos. gracias Andrés, muchas gracias Gonzalo, Bárbara.
Gracias Gracias por por las la excelentes invitación. presentaciones. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Igualmente, Gracias. Eduardo. Chao, gracias. Muchas gracias.